El título del tema que yo voy a dar es Despiertas y confiadas. Discernir es saber diferenciar, todo eso es discernir. Y hoy es importante, no sé, en el grupo donde estaba yo se hablaba de esta fórmula de Vika, ¿no? Que estamos en una realidad volátil, ¿qué más? Una realidad incierta, una realidad compleja, una realidad ambigua. Entonces, claro, todo eso hace más necesario el discernir, el saber lo que es verdaderamente mejor. Por eso es un tema importante. Nosotros tenemos que ser, no solo para ser líderes, sino para nuestra propia vida, para que nuestra vida adquiera un sentido más profundo, tenemos que ser muy capaces de discernir, de saber qué es lo que vale, qué es lo que no vale, saber valorar también cuánto vale algo, cuánto merece la pena, porque no podemos estar en todo, comer todo, digerir todo lo que el mundo, no, es imposible. Entonces el discernimiento es fundamental para la santidad, para la vida cristiana, para nuestro trabajo, para nuestro liderazgo, discernir. ¿Está bien? Esto tiene que entrar como una cosa importante de nuestra vida. Nuestra vida se caracteriza porque a veces pensamos que no tenemos la libertad suficiente para poder hacer lo que queremos. De hecho, nacemos en una familia que ya determina algunas cosas nuestras. Vivimos en una ciudad que ya marca algunas cosas nuestras. Empezamos a vivir en una familia donde las personas que se van sumando en esa familia nos empiezan a obligar, entre comillas, a vivir en algún modo. Entonces pensamos que la vida está marcada por tantas cosas, pero lo que hace la vida libre es lo que nace dentro de nosotros. Por eso es importante discernir. Yo puedo estar viviendo una situación muy igual a la de otra persona y aún así yo la puedo vivir con toda la libertad con la que yo quiero vivirla, porque la libertad nace de cómo yo en esas circunstancias tomo las decisiones que debo tomar. ¿Está bien? La libertad no depende de las circunstancias. La libertad depende más bien del interior de mí, de cómo yo manejo las circunstancias. Por eso no podemos quejarnos de que las personas no nos dan libertad. Quien nos quita la libertad es el modo en que nosotros vivimos la vida. No somos esclavos de las circunstancias. Pero sí a veces nos volvemos esclavos porque nos dejamos llevar por las circunstancias sin tomar decisiones de acuerdo a las circunstancias en las que estamos. ¿Sí me entienden? De hecho, yo he encontrado una frase de Valeriu Butulescu que dice: la libertad no significa nada para un pájaro que no sabe volar. De hecho, si yo dejo al pájaro libre pero no sabe volar, no va a ir a ningún lado. Por eso, la libertad no depende de que yo esté enjaulado o no. Depende de cómo yo vivo en la jaula en la que tengo que vivir. Entonces, la libertad es algo importante. Por eso discernir es fundamental, porque discernir me puede hacer una persona libre o una persona esclava de las circunstancias. Soy yo el que maneja las circunstancias y no me tengo que dejar ser manejado por las circunstancias. Hay muchas películas con este tema, Hay muchas películas de cárceles donde se habla un poquito de este tema. Prisioneros que a veces son más libres que los gendarmes que los cuidan, por ejemplo. Porque son capaces de vivir en un lugar privado de libertad con toda la libertad con la que pueden vivir. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser libres. La libertad no es algo que se nos regala, es algo que construimos con las decisiones que tomamos. Y para tomar decisiones que nos liberen, tenemos que ser capaces de discernir. Ese es el tema. Ya, el Papa empieza este capítulo diciendo que la vida es un combate. Y dice que es bonito el combate porque nos da la posibilidad de vencer. Dándonos la posibilidad de vencer, nos da la posibilidad de festejar de que hemos vencido. Por eso vivimos una situación, dice el Papa, de combate. Pero no le tenemos que tener miedo al combate, porque es una oportunidad para que podamos vencer. Si no combatimos, tampoco ganaremos, pues. Por lo tanto, vivimos una situación de combate que necesita fuerza y valentía, dice el Papa. Estas dos características necesita quien quiere combatir.
ser fuerte y ser atrevido, aventado, valiente. Con estas dos características, de hecho, tenemos que enfrentar el combate de la vida y no lo tenemos que enfrentar como algo negativo, sino que tenemos que enfrentarlo como una oportunidad para que yo pueda vencer. Los que toman tequila sin haber ganado algo son borrachos. Los que tienen motivos porque han ganado no son borrachos. Yo por eso tomo mucho, porque yo gano mucho también. La lucha esta es bella, es bonita, porque me permite a mí, me da la oportunidad de ganar. Esto lo dice el Papa con esas palabras. El combate. ¿Contra quién combatimos? Combatimos contra los elementos negativos de una realidad que nos rodean. Combatimos contra todo aquello que nos rodea y que nos puede estar infundiendo a cometer errores, fallar, equivocarnos. Entonces combatimos contra una realidad en la que yo me encuentro viviendo. Combatimos también contra una serie de errores que hay en nosotros. De hecho, alguno de nosotros puede tener algún vicio o flojera o miedo al cambio. Entonces también tenemos que enfrentar. Pero el Papa dice, aparte de la realidad que me rodea, aparte de los problemas que hay dentro de mí, que todos tenemos, que después les diré que no son tan grandes, quiero anticiparlo ya. De hecho, les invitaré a no luchar contra los defectos que tienen. Después lo diré por qué. Porque eso agota mucho, entre otras cosas, pero lo explicaré. De hecho, vivan con esos defectos, no tiene nada de malo. Pero tenemos que combatir contra un entorno, contra una realidad que yo tengo. Y tenemos que combatir, y aquí sí el Papa a mí me fastidió un poquito cuando lo leí la primera vez. Claro, él sabe más que yo, de eso estoy plenamente convencido. Pero yo había leído tantos libros, de hecho, hablando con Padre Antonio, de hecho me dijo, porque leí el último libro que leí fue un regalo de Irma Marroquín. ¿Se acuerdan de ella? Ya. Ella conocía a Enrique Massa, que me lo recordó el Padre Antonio, yo me había olvidado de la víctima. Bueno, el caso es que tiene un libro, de hecho, que dice que el mal, el demonio, él dice que no es una realidad. O sea, lo presenta como un modo de hablar, algo así. Así lo entendí yo, quizá malamente. El Papa dice, no, el diablo es una realidad. Tenemos que luchar contra el diablo. Yo por eso vengo a ANSIF. Así vengo aquí, combato con ustedes y me siento más a gusto. Porque combato contra el diablo, ya. Entonces yo regresando de aquí me siento ya relajado porque he tenido una buena lucha. Ya, bien. Por lo que estoy diciendo, porque estoy cerca del borde. Bien, el diablo dice que es una realidad, que es algo que creer que no existe como una realidad nos puede hacer daño porque puede llevarnos a no combatir. Por eso el Papa también después dice, el Padre Nuestro no debería acabar con líbranos del mal, debería acabar con líbranos del malo. O sea, es una realidad, no es un mito. De hecho, el punto siguiente dice, es más que un mito. No podemos reducir al diablo a un mito, a un modo de hablar, es algo real. Es algo contra lo que hay que combatir. Por eso hay que saber discernir bien, porque hay cosas que vienen de Dios y cosas que vienen del diablo. Por eso es importante discernir. A veces creemos que estamos haciendo algo inspirados por Dios y en cambio el que nos está inspirando es el diablo. No me refiero a sus maridos, por si acaso. No estoy refiriéndome a la realidad del diablo. ¿Está bien? Entonces el Papa dice, tenemos que combatir. Nuestra vida la tenemos que vivir como un combate, como una lucha, como un enfrentamiento contra las cosas negativas que nos rodean, contra las cosas negativas que hay en nosotros y también contra el diablo, que es una realidad, no es un mito. De hecho, habla como en la Biblia, está presente desde la primera página, es el que le tienta. De hecho, el pobre Adán y Eva no hicieron un buen discernimiento cuando se les apareció la serpiente, les hizo pasar por otra cosa, etcétera. Ese fue el error de no discernir. Les pareció atractivo, les pareció que era apetitoso, les pareció que les iba a hacer dioses, les pareció que les dijo la serpiente. Creyeron a la serpiente
y no supieron valorar que eso venía del mal y por eso, del malo, y por eso comieron. Pues desde la primera página de la Biblia se nos habla de esta realidad. ¿Está bien? No, es algo real, es algo que me hace daño, es algo que me engaña. Es una realidad. No es solamente el mal en general. Es más que eso, tiene una presencia real. Que no es una persona ni tampoco un Dios, pero es real. ¿Me explico? De hecho, yo también pensaba así. Seguramente habré dado alguna conferencia en AMSIF que les convencí de que era así. Y ahora tengo que volver sobre mis palabras. Ni modo, ¿qué quiere que le diga? Las preguntas sobre este punto, a partir de ahora las responderá el Padre Antonio, que es más culto que yo. De hecho, el número 161 dice así. Entonces, no pensemos, por eso Tere, verá, y esto sí es del Papa, no pensemos que es un mito, una representación, un símbolo, una figura o una idea. No, es más que eso. Ese engaño, dice, creer que es algo de esto, ese engaño nos lleva a bajar los brazos y no luchar. Por eso es mejor creer que esa realidad está presente y es algo con lo que tengo que luchar. ¿Estamos? Por eso, el siguiente punto del Papa, que es el que yo elegí como título de mi charla, es despiertas y confiadas. Despiertas, atentas, porque esto existe. Hay que verlo. Si no lo ven es porque están dormidas, muchachas. Tienen que estar con los ojos abiertos. Es una realidad, es algo que nos está haciendo daño. Tenemos que creer que es así, porque no creer que es así me lleva a librarme del pensar que tengo que combatirlo. Por eso tenemos que creer que es una realidad y querer combatirla, porque lo peor que nos puede pasar es, como no hay, no tengo que pelear. Por eso, despiertas y confiadas, no solamente despiertas, confiadas, porque tenemos a alguien más fuerte que el diablo, más fuerte que el malo, más fuerte que el mal, más fuerte, que nos puede de hecho ayudar a vencer. Por eso tenemos que luchar sabiendo que vamos a ganar. Sabiendo que vamos a ganar. El mal no es más poderoso que lo que nosotros llevamos dentro de nosotros. Somos más fuertes que el mal. De hecho, porque con nosotros está Dios. Por eso podemos enfrentarlo despiertas y confiadas, confiando en que de hecho tenemos la fuerza para poder vencerlo. Yo siempre a Namsi muchas veces he dicho que una de las cosas más negativas nuestras puede ser precisamente el miedo. El miedo también a ser derrotados. Nosotros no podemos ser derrotados. Es imposible. Porque estamos haciendo con Dios lo que Dios quiere. Por eso tenemos que discernir en cambio bien qué es lo que Dios quiere y hacer lo que Dios quiere. Pero haciendo eso nosotros siempre tenemos que pensar que saldremos vencedores. Por eso despiertas y confiadas. ¿Cómo se combate el malo en toda esta realidad? Pues de hecho se combate con todo lo que ustedes hacen. La fe, la oración, los sacramentos, especialmente la Eucaristía, la confesión, pero también las prácticas de las buenas obras, el estar en comunidad, el ayudar a los demás. Todo esto nos ayuda a vencer. Por eso no tenemos que descuidar estas cosas, porque claro que si las descuidamos nos exponemos a poder ser derrotadas. Lo que hay que hacer es usar todas aquellas armas que tenemos para poder vencerlo. Son la fe, repito, la oración, la palabra de Dios, la adoración, la Eucaristía, la confesión, las obras de caridad, la comunidad, la fraternidad, todo esto, la vida comunitaria, el empeño misionero. En este camino, desarrollar lo que hay de bueno en mí, desarrollar lo que pueda hacer crecer en mí como espiritual o como virtud de amor, eso es lo mejor que puedo hacer para vencer el malo. Yo no tengo que enfrentarlo en su campo de batalla, porque ahí tiene ventaja él. Yo no tengo que ver lo que él está haciendo. En realidad, para empezar a vencerle a él, lo que tengo que hacer yo es mejorar lo que hay dentro de mí.
Si yo mejoro lo que ya hay dentro de mí, yo ya estoy venciendo a quien me pueda hacer daño. El Papa nos invita a hacer crecer todo aquello que vive dentro de nosotros. Y para esto también se necesita discernir, conocerse bien. Hoy en el grupo donde estaba yo de asesores, donde estuve un rato, de asesores y de coordinadoras de regionales, de hecho ahí se insistía en el autoconocimiento. Nosotros no tenemos que estar tanto viendo lo malo, tenemos que estar viendo más bien lo bueno y hacer crecer lo bueno. Eso es el mejor modo de enfrentar lo malo. De hecho, es peor la mediocridad que el pecado. O sea, corre más peligro de caer el mediocre que el pecador. Es más fácil que se salve el pecador al mediocre. De hecho, los puntos estos yo los veo en los números 164 y 165 de ese documento. Y son palabras que yo estoy interpretando, creo que bien, del Papa Francisco. De hecho, él pone de título la corrupción espiritual. Él dice que muchas veces nosotros vivimos un más o menos cristiano, más o menos, ¿no? Eso es fatal. Mejor pecar y ser conscientes de que pecamos que no caer en la mediocridad de ir cayendo sin darnos cuenta. El pecado a veces nos hace tomar conciencia de algo que va mal. La mediocridad, en cambio, nos arrastra sin que nos demos cuenta. Por eso despiertas y confiadas. No se puede, no hay espacio para la mediocridad. Y pone el Papa el ejemplo de David y Salomón. David fue un pecador, terrible, terrible. Y resulta que es el ejemplo de santidad, uno de los ejemplos más grandes de santidad del Antiguo Testamento. Y pecó con todo lo que podía pecar el desgraciado, con todo. Y es bueno, David. Y Salomón, que no hizo ni la mitad de los pecados de David, aparentemente, ¿no? Que no hizo la mitad, en cambio, mal. Eso lo dice el Papa. ¿Por qué? Porque él se dejó llevar por la mediocridad. No hizo los pecados de David, pero fue más arrastrado al mal precisamente por eso. Por eso, muchachas, si tienen que elegir cómo irse al cielo, que sea pecando. Hagan de vez en cuando algún buen pecado para sentirse pecadoras. Hagan de vez en cuando algún buen pecado, así uno que merezca la pena, para sentir la necesidad de tener que ser perdonado. Lo digo en serio. Porque si no, ni necesitamos. De hecho, la mayor parte de confesiones de ustedes son un aburrimiento. No saben ni qué decir, ni qué tienen que confesar. Y digo, pues vayan y hagan algo, pues. Entreténgame un poco. Palabras del Papa, por si acaso vayan a creer que estoy diciendo tontería y media, que también podría ser. Pero el número 165 empieza así, son palabras de él, escuchen, para que vean si estoy interpretando bien o mal. La corrupción espiritual es peor que la caída de un pecador. La mediocridad, la corrupción, el dejarse llevar, el no hacer ni cosas grandes, eso es peor que ser un pecador. O sea, mejor ser pecador. Esa es palabra del Papa. Por eso, ahora sí ya entramos en el tema del discernimiento. ¿Está bien? Hasta ahora vamos bien, sí se va entendiendo. Ah, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa a veces con nuestra vida cristiana? Un ejemplo, no seguramente no es de ustedes, pero lo viven mucho los jóvenes hoy quizá. El error de los jóvenes, a mí me dicen, ¿qué tiene la juventud? La juventud de hoy tiene cosas muy buenas, que tenemos que seguir. Lo malo a veces es esta corrupción espiritual o mediocridad. Porque, por ejemplo, dejan de ir a misa. Dejan de ir y al final, pues ya no la necesitan, pues. O sea, dejamos de hacer cosas y a un cierto punto empezamos ya a no necesitarlas. Y eso poco a poco nos va hundiendo. Dejamos de hacer el bien. Por ejemplo, los años sabáticos amsififos.
claro, después ya no quieren regresar. Porque ya están acostumbradas a la comodidad. Y poco a poco van cayendo, porque dejas de hacer algo y poco a poco tu vida se va deteriorando. Tu vida se va volviendo más cómoda y va haciéndose menos necesaria, cosas que son necesarias, pero que ya la vida te va acostumbrada a vivir sin ellas. Eso es la mediocridad. O sea, nos acostumbramos a vivir sin tanto compromiso, sin tanto empeño. También en AMSIB, al principio nos preparábamos bien para ir al centro, poco a poco ya sabemos lo que voy a decir. Ya me lo sé. Y eso, por ejemplo, es otro modo de mediocridad, ¿no? Prepararse, hacer las cosas bien, con gusto, siempre, siempre. Ese es un modo para vencer esta mediocridad. ¿Está explicado, no? Por eso se necesita el discernimiento. Y hoy, más que nunca, por esas 4 palabras que me han dicho a mí en la reunión, que decían eso, pues de la volatilidad, la ambigüedad, todo eso, con más razón. De hecho, discernimiento. ¿Cómo sé yo que algo es bueno para mí o no? Entre tanta información. De hecho, es dificilísimo. A veces creemos lo que nos dice algo. Ahora ya no. Yo en Hermosillo vivía con 2 padres. Uno vegetariano y el otro vegano. Discutían entre ellos, mamá, y yo comía tan a gusto la carne. Porque uno sacaba la información de un Wikipedia y el otro de otra, pues. Pero, ¿será verdad? O sea, averigua, o sea, discierne. No todo lo que leemos es correcto o verdadero, ¿no? También esta incredulidad, hay muchas cosas. Pero por eso mismo tenemos que hacer un esfuerzo por saber realmente lo que tenemos que saber. ¿Sí? Es una necesidad imperiosa. De hecho, hoy tenemos una información desorbitante. Sobre todo podemos recibir hojas materiales, ver videos sobre cualquier tema. Es una barbaridad. ¿Cómo saber lo que realmente es mejor? Eso es muy difícil. Por eso tenemos que detenernos a pensar qué es lo que estamos viendo, leyendo, comunicando, recibiendo. Tenemos que estar muy atentos porque la información que recibimos es demasiado vasta, es demasiado exagerada. ¿Cómo diferenciar lo bueno de lo malo? O lo que me puede ayudar de lo que no me puede ayudar. Es complicado y hoy es más importante. Yo mismo cuando trabajo en mi oficina, aquí pone el zapping de los jóvenes, ¿no? Pero yo mismo cuando trabajo en la oficina normalmente tengo al menos 3 aparatos encendidos. Tengo la laptop en la que la trabajo, tengo quizá la tablet encendida con alguna cosa, tengo el celular a la vista por si me llegan mensajes y a veces hasta la grabadora con música. Nos llega demasiada información, demasiado ruido, demasiadas cosas a la mente, a la cabeza. ¿Cómo saber si eso que viene de Dios o viene del malo? Por eso tenemos que hacer un esfuerzo por discernir. Especialmente cuando aparecen como cosas novedosas. Con más atención tenemos que saber discernir si realmente me ayuda o no me ayuda. Y esto hay que hacerlo, interesante también. Esto hay que hacerlo no solamente para tomar grandes decisiones, si se van a divorciar o no. No. Por ejemplo, esa es una grande decisión. No. El discernir tiene que ser para ver las pequeñas cosas que yo tengo que tomar cada día. Porque de hecho, las grandes decisiones normalmente nacen de las pequeñas decisiones continuas que yo voy tomando a lo largo del día. Esas me llevan después a divorciarme. El divorcio al final es una conclusión de muchas decisiones que he tomado antes. Por eso es normal, ya cuando vas a decidir eso, ya está decidido. Ya cuando algunas personas me aconsejan a mí o me piden consejo a mí, yo digo, no, esta decisión la tienes que haber tomado mucho antes, no ahora. Ahora ya está tomada, aunque no quieras. ¿Me explico? Por eso el Papa dice, es muy importante saber que tengo que tomar decisiones de las pequeñas cosas que tengo que hacer incluso a lo largo del día. Porque esas son las que me llevan a tener que tomar grandes decisiones que quizá yo ni esperaba tener que tomar. Pero ya he hecho un camino de vida que me lleva a tener que decidir ese tipo de cosas. Por eso son importantes todas las pequeñas decisiones que tomamos en la vida, tienen que ser bien valoradas, porque de esas
depende la vida que llevamos adelante. El discernir es una gracia, es un don, es también una experiencia, de hecho nace de las decisiones que yo voy tomando en la vida, como he dicho apenas ahora. Y es también un arte. El discernir es una gracia, un arte y una experiencia. Es una gracia. Es una gracia que yo tengo que pedir a Dios. Porque de hecho, frente a tanta información, es muy fácil confundirse o equivocarse. Por eso es algo que yo tengo que pedir. La gracia de discernir, de saber diferenciar lo que me puede ayudar a ser mejor y lo que me puede, en cambio, llevar a empeorar en mi vida. Por eso no puedo pensar que es solamente algo humano. De hecho, hay también cosas humanas que yo tengo que utilizar para poder discernir, ¿no? La reflexión, la oración, la información. Hay cosas que tengo que... Pero es más que eso. El discernimiento es una gracia. Es algo que me trasciende. Es algo, por lo tanto, que va más allá de lo que humanamente yo puedo alcanzar. Es también un don. El Papa lo presenta así. Con todo lo que yo tengo de humano para poder discernir bien, es insuficiente, porque además de todo eso es una gracia. El texto empieza así. Es verdad que el discernimiento espiritual no excluye los aportes, sabidurías humanas, existenciales, psicológicas, sociológicas o morales, pero las trasciende, va más allá. Por lo tanto, es algo que también tenemos que pedir. Y lo tenemos que pedir, pues, en la oración. De hecho, el Papa después pone un capítulo que es Habla, Señor. Es un texto que también me ha gustado mucho. Nuestras oraciones, a veces tengo miedo, que están llenas de demasiadas palabras. Nos juntamos con Dios a veces para hablar, pero para hablar tendríamos que antes escuchar. Y a veces pensamos que si no hablo, si no rezo, si no leo algo, si no, me voy a distraer. Yo creo que la distracción es, esto no lo dice el Papa. Esto pueden no hacerle caso a lo que yo digo. Esto no lo dicen. Yo creo que la distracción es parte de la oración. Porque cuando yo me distraigo, normalmente me distraigo por algo que me afecta en la vida. Anteriormente, no, mi mamá a mí me pegaba muchísimo en la hora. O sea, cuando estábamos rezando en misa, me ponía siempre a su lado y se pasaba la misa dándome zapes, ¿no? Ya tenía ya la costumbre, ya creo era como un tic nervioso de ella. Para que no te distraigas. En cambio, no es una distracción porque normalmente lo que me distrae es parte de la vida que estoy viviendo. Y es parte de lo que yo tengo que reflexionar delante de Dios. Por eso no tenemos que decir, es que yo me distraigo mucho. Yo cuando me dicen así, tengo un poquito de miedo, porque digo, qué bueno que te distraigas de tus oraciones para poder escuchar lo que la vida y Dios te están diciendo. Yo creo que a veces, no siempre, hay distracciones y distracciones. Las que ustedes tienen, algunas son muy malas, esas no, las buenas. Pero hay distracciones, en cambio, mi hijo que está en esta situación, mi marido que es parte de tu vida, Dios te está hablando, presta la atención. ¿Me explico o no? Por eso, yo no creo que tengamos que tener tanto miedo. Yo algunas veces sí tengo la costumbre, cuando estoy muy cansado, me siento en la capilla y dejo que la mente vaya por donde le dé la gana, pues. Porque de hecho me voy dando cuentas de hechos de la vida en que debo tener presente a Dios para tomar las decisiones adecuadas. Por eso no tengan tanto miedo de las distracciones, pueden ser un llamado de Dios. Ya digo, depende de distracción y distracción, pero no tengamos ese terror de las distracciones. Es que me distraigo, pues qué bueno. Porque si no estamos siempre hablando nosotros de lo nuestro. Hay que recordar que el discernimiento requiere, por ejemplo, eso, una apertura a la escucha. De hecho, el capítulo lleva el título Habla, Señor. Habla tú, no yo. Normalmente yo, cuando voy a muchas de las oraciones,
por ejemplo, las horas santas. Siempre se reza el rosario en la hora santa. ¿Por qué? Porque acá es una hora santa, qué flojera. ¿Qué hacemos en una hora, pues? Entonces, dale que se reza el rosario, que se reza no sé qué, que se rezan todas las letanías, las del Papa, las de la cuñada y todo. ¿Por qué? Porque hay que durar una hora. Los jóvenes, en cambio, ¿cómo llenan esa hora? Pues con cantos igual, ¿no? Lo importante es hacer algo, porque si no hago algo, me distraigo. Y entonces ándale ahí, sigue. Y al final acabó la hora santa y ¿entendieron algo? ¿Escucharon algo? Solamente hablaron y cantaron. Por eso tenemos miedo a veces del silencio. Para poder discernir, debemos encariñarnos un poquito más con el silencio. No tenerle tanto terror al silencio. De hecho, tenemos que también en el discernimiento tener un poquito de atención a que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. O sea, Dios verá cuando de hecho nos habla, nos ayuda, nos dice. En los evangelios hay varias frases de Jesús que nos invitan a no condicionar los tiempos de Dios. Por ejemplo, cuando los apóstoles se acercan a Jesús y no sé, creo que es con los samaritanos, no sé, que no les quieren dar alojamiento, ¿no? Y los apóstoles dicen, ¿qué quieres que echemos? Que mandemos fuego del cielo, que pidamos fuego, le dicen los apóstoles a Jesús, ¿no? O sea, impaciencia, hay que resolverlo ahora, aquí. No, de hecho Jesús más de una vez invita a tener paciencia. De hecho, discernir significa también eso, tener paciencia. Los tiempos de Dios no son ciertamente nuestros tiempos. Y concluyo ya, no sé cuánto me falta, me sobra, ya. Dígame que ya acabé, por favor, sí. Quedan 15 minutos. Ah, bastante bien, no está tan mal. Sí. Casi he completado el tiempo por 15 minutos. Ya. ¿Cuáles son entonces los 7 pasos para discernir? No es que tengan que hacer estos pasos. A veces tengo miedo de ser tan esquemático, porque ustedes son tan obedientes. Mamá mía. Solamente escuchen así, ya nomás. No lo anoten, no, por favor, no lo anoten. Porque van a hacerlo todo así. No es. No anoten, no. Y yo les digo, ustedes no anoten. Porque no son rígidos. Alguno va a empezar, paso 1. No. Bueno, paso 1. Oración. Para discernir se necesita calma. Oración. Si son ateas, bueno, no hagan oración, pero cállense, pues cállense. Para discernir se necesita pues prestar atención a aquello, a lo que me está pasando, etcétera. Entonces, primero se necesita crear un ambiente de silencio. Mejor si es oración, pero si no alcanzan a tanto, cállense, pues, cállense. ¡Qué fastidio! Ya. Primero la oración. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la frase más importante del discernimiento. Señor, dime tú qué quieres que haga. Me viene a la mente otra frase del Papa que me ha impresionado, de otro documento que no tiene nada que ver con esto, pero que me sirve para ocupar los 15 minutos. Me ha impresionado, porque el Papa dice, nosotros siempre nos preguntamos quién soy, qué hago. Y el Papa decía, dejemos de preguntarnos tanto eso y empecemos a preguntarnos ¿para quién soy? ¿Para qué soy? No quién soy, qué debo hacer. O sea, no nos centremos siempre en nosotros. Preguntémonos ¿para quién? Porque de hecho estamos aquí para alguien, para alguno, para una realidad. Y siempre estamos preguntándonos ¿para qué? Y siempre relacionado a nosotros. Pues este primer punto es eso, una apertura a querer escuchar algo distinto a lo que siempre estamos escuchando. Entonces, primer paso es la oración o este clima orante o contemplativo de silencio. Segundo paso es abrir los ojos, despiertas, percibir, ver las cosas. El texto, Señor, ¿qué quieres que haga? De la oración es Hechos, capítulo 22, versículo 10. Percepción, leo el texto bíblico.
Había en mi corazón algo así como un fuego ardiente prendido en mis huesos. Y aunque yo hacía esfuerzos para ahogarlo, no podía. O sea, tener la capacidad de percibir qué siento, qué estoy viviendo. De hecho, antes de hacer preguntas, ¿qué estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Dejar aflorar un poquito en mí los sentimientos que me están llevando ahora a tener que tomar una decisión. Dejar que eso salga un poquito de mí. Eso es Jeremías 29, el texto que les he citado. Una vez que he visto, también es bueno estar informado, tener información. El texto es Números capítulo 13, versículos del 18 al 20. Observen cómo es el país y sus habitantes, si son fuertes o débiles, escasos o numerosos, cómo es la tierra, buena o mala, cómo son las ciudades que habitan, de tiendas o amuralladas, cómo es la tierra, fértil o estéril, con vegetación o sin ella. O sea, tener información, más información tengo sobre aquello que quiero decidir, ¿no? Sobre aquello que más información tengo, es más fácil que pueda tomar una decisión mejor, más adecuada. Este es un texto que explica cómo tendría que ser esta información para un caso específico, no para nuestros casos. En nuestros casos serán otro tipo de preguntas que tendremos que hacernos. Después de eso, reflexión. Lucas capítulo 14, versículos 28 y 30. Una vez que tengo los datos, que tengo la percepción de lo que estoy sintiendo, etcétera, entonces ya reflexiono. Si uno de ustedes quiere construir una torre, ¿no se sienta primero a calcular los gastos y a ver si tiene para acabarla? No sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, comenzó a edificar y no pudo terminar. Pensar, ver, voy a lograrlo, voy a poder hacerlo. O sea, tener esta actitud de saber en qué modo, qué es lo que me va a llevar a tomar, siguiente paso, una decisión. De hecho, el discernimiento me tiene que llevar a decidir algo. Lucas capítulo 9, versículo 57. Te seguiré donde vayas. Decisión, o sea, ya estoy visto, informado, he reflexionado y ahora decido actuar así, decido hacer así. Por eso el último punto es actuar. Una vez que lo he decidido, poner en marcha lo que he decidido. Estos serían los 7 pasos del discernimiento. La acción. Calma. Ya voy. Ah, no, 6 es acción, perdón, si falta el 7. 6, acción. Jesús los llamó inmediatamente, dejaron la barca y su padre y los siguieron. Tomaron la decisión y lo ejecutaron, la acción. Y el último es importante, alguien que les acompañe. Hoy no está muy de fama esto de tener a alguien que les acompañe, pero es bueno en el discernimiento que ustedes encuentran alguna persona con las cuales consultar cómo va su vida. Porque es verdad que con tanta información puedo equivocarme con mucha facilidad y creer lo que es por lo que no es. Por eso sí es bueno que tuvieran a alguien, no con quien confesarse, con quien discernir. Un acompañante, alguien, puede ser una persona sabia, puede ser un sacerdote, puede ser una religiosa, puede ser, pero alguien que les ayude de vez en cuando, alguien con el que puedan hacer todo esto y tener una visión distinta de la mera de ustedes. Alguien en quien confíen, claro. Ese sería el 7º paso. ¿Está bien? Tener a alguien. En este documento, y ya, con esto cierro. En este documento, el Papa también pone de nuevo en marcha, dice, es bueno para conocer cómo va tu vida, etcétera. Los jesuitas, o San Ignacio, ellos aconsejaban siempre al final del día hacer el examen de conciencia. Eso se deterioró mucho con el tiempo, porque se transformó en un análisis de los pecados que he hecho en el día. El examen de conciencia no es eso, es llegar al final del día y no buscar los pecados, sino más bien buscar lo que se ha hecho en el día.
Vamos tan rápido en el día, corremos tanto, que corremos el riesgo de no asimilar lo que hemos vivido. Por eso el final del día debería concluir con una reflexión sobre lo que he vivido, he sentido, he experimentado. Porque eso va haciéndose una experiencia en mí para poder seguir decidiendo bien. ¿Me explico? No es tanto para pedir perdón por los errores. Esto se ha vuelto después. No hay que hacer el examen de conciencia y pide a Dios perdón por los pecados. No, reflexiona sobre lo que haces. 5 minutos. No dejes perder la riqueza que has vivido a lo largo del día. Que tu sueño no llegue tan pronto que corte la experiencia del día que has vivido. Asimílalo. Hazlo tuyo. Lo que tú has vivido, interiorízalo para que esté dentro de ti. No dejes que se vaya, no dejes que se vaya, no dejes que se haya ido. ¿Me explico? Yo sí lo creo importante. Al final del día uno, a ver, calma. Me puedo acostar 5 minutos más tarde y pensar, ¿qué sentimientos, qué experiencia he tenido? Porque eso realmente es fundamental en el discernimiento.